congregación de Éfeso es que había una suma entrega a Cristo Jesús, que en algunos momentos, hermanos, podría haber diferencia tal vez entre ellos, pero hermanos, había una característica, y es que ellos, hermanos, eran ricos en cuanto a lo espiritual. Y ellos, hermanos, sabían, y no solamente ellos, sino que todos, hermanos, los de los alrededores testificaban de la iglesia, en el cual, hermanos, hay, hermanos, a través de todos un consejo de Éfeso a las demás iglesias. Esto quiere decir de que a ellos lo tenían como en alta estima, pero más sin embargo, hermanos, al ver, hermanos, que la iglesia tenía buenas características, tenía atributos, tenía, hermanos, nombres buenos, a pesar de eso, el apóstol Pablo aconseja no apagar el espíritu. Ahora, hermanos, si usted lee conmigo cuidadosamente la palabra, cuando dice el apóstol Pablo a la iglesia, no apaguéis el espíritu, cuando dice espíritu comienza, hermanos, y la palabra dice espíritu con letra mayúscula. Quiere decir, hermanos, el Espíritu Santo. Porque, hermanos, también Pablo aconseja a Timoteo de no apagar el fuego del don de Dios que está en él. Pero el fuego no viene, hermanos, a la vida de nosotros si el Espíritu Santo no está en nosotros. Quiere decir que el Espíritu Santo es algo primordial en nuestra vida. El Espíritu de Dios es algo, hermano, que es principal en nosotros. Pero, hermanos, ¿por qué el apóstol Pablo, hermano, dice esto? Ahora, hermanos, vamos a contexto. Y la vida, hermanos, nueva en Cristo es la que menciona el apóstol. ¿Qué quiere decir? Que lo que llega a apagar o lo que llega, hermano, a oscurecer nuestra vida cristiana, hermano, el Espíritu Santo de Dios en nosotros, son los malos hábitos en los cuales el apóstol dice a los creyentes. Dice la palabra del Señor de que, hermanos, no debemos volver a la antigua, hermanos, manera de vivir. Y esto es, hermano, un problema en el cual en la iglesia del Señor se da muchas veces. Que tenemos gozo, hermanos, un gozo aparente. Que tenemos, hermanos, una felicidad, hermanos, aparente. Que hay, hermanos, en nosotros hermanos, unas características que dicen de nosotros que bien, el hermano se ve gozoso, la hermana se ve alegre, pero dentro de nosotros hay cosas posiblemente que han apagado el Espíritu Santo de Dios, en el cual, hermano, solamente nosotros sabemos lo que andamos viviendo detrás de la máscara que llevamos a los lugares. Ahora, hermanos, ¿por qué, hermanos, hay esa necesidad de exhortar esto, hermanos? Y es, hermanos, que hoy en día hay, hermanos, una carencia, hermanos, de Espíritu Santo muchas veces. Y, hermanos, y esa carencia lleva, hermanos, a problemas, hermanos, en el cual muchas veces nosotros ignoramos. A problemas espirituales en el cual nosotros hacemos a un lado, hermanos. Y cuando llegamos, hermanos, a la conclusión de lo que está pasando, lo que puede estar pasando en la vida cristiana, hermanos, es demasiado tarde. Cuando llegamos a la conclusión de lo que ha llegado a nosotros, me refiero a las consecuencias de lo que podemos estar pasando, hermanos, es demasiado tarde, porque en nosotros ha habido, hermanos, una decadencia espiritual en la cual, hermanos, hemos caminado así y no nos hemos dado cuenta, hermanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se ha apagado en nuestra vida. Ahora, hermanos, quiero que retrocedamos a las historias bíblicas. Hermanos, quiero mencionar, no quiero que se me escape una, y es el rey Usías. Capítulo 26 del segundo libro de Crónicas. Dice la palabra del Señor de que cuando Dios, hermano, escoge a este varón, tenía 16 años. Y, hermano, él era hijo, hermano, del rey Amasías, si no me equivoco. La palabra del Señor, hermanos, menciona que a los 16 años es colocado en el reinado. Cuando él es colocado en el reinado, hermano, dice la palabra del Señor de que él comenzó a buscar a Dios. Dice la palabra que él buscaba a Dios. Y cuando él buscaba a Dios, dice la Biblia que en las visiones, hermanos, tenía interpretaciones.
Hermanos, los historiadores dicen que cuando alguien, hermanos, porque en esos tiempos había, hermanos, profetas. Hermanos, ahí estaba en esos tiempos, hermanos, estaba el profeta Zacarías. Cuando había visiones, hermanos, en esos momentos, él tenía, hermanos, ese privilegio tan tremendo de poder ver, hermanos, o dar a entender las visiones, las profecías que los profetas tenían, hermanos. O sea que él era un vidente más, tenía algo más de Dios. Pero a pesar de todo esto, hermanos, la palabra dice que cuando él comienza a buscar a Dios, la palabra dice que él, hermanos, comenzó a tener fuerza, hermanos. Comenzó, dice, a hacerse fuerte, dice la palabra. Y en medio de esa fuerza que él obtiene a través de Dios, que Dios le da a él, la palabra dice que él se enaltece. Cuando él se enaltece, hermanos, comete el error de poder, hermano, de querer también, hermanos, tomar incienso y presentarlo delante de Dios. La palabra del Señor dice que a David no se le permitió, hermanos, construir el templo, porque las manos de él eran manos de guerra, manos que se habían llenado de sangre. Y entonces el Señor le dice a David: pues yo te daré un hijo, y ese hijo va a construir mi templo. Y entonces aquí el rey Usías quería tomar un incensario y ofrecer incienso en el altar de Jehová. Y la palabra dice que cuando él quería ofrecer incienso, separaron, hermano, aquellos sacerdotes, y ellos comenzaron a decir: tú no tienes derecho de hacer esto. Cuando él, hermano, es confrontado, él aún así quiere presentar incienso a Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando alguien comienza, hermanos, a ver que Dios le da autoridad, es porque cuando alguien comienza a ver que Dios lo quiere usar, hermano, se quiere sentir, hermano, capaz de muchas cosas. Pero esto, hermanos, que Dios nos dé de su bendición, no quiere decir que nosotros vamos a abusar. A veces, hermanos, nosotros cometemos esos errores de querer, hermanos, abusar de la presencia de Dios. Y la palabra dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Lo que Dios nos da es repartir. Es por eso que en el Pentecostés dice la palabra del Señor que a cada uno se le iba repartiendo en lenguas diferentes, porque Dios sabe que aquel que tiene algo único se ve enaltecer, y Dios no comparte eso. Lo de Dios es divino. Dice la palabra que él, hermanos, comienza a tomar fuerza, comienza a ofrecer incienso, y cuando él ofrece incienso indebidamente le cae lepra en la frente. Juicio de Dios. Dice la palabra que la ira de Dios cayó sobre él. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros, Dios nos da más, hermanos, lastimosamente apagamos el Espíritu Santo por descuidos espirituales. Porque creemos, hermanos, que nosotros lo hemos logrado, y ahí es, hermanos, donde nosotros nos equivocamos. Hermanos, en el Evangelio nosotros nos vamos a equivocar una y otra vez, hermanos. Pero en cuanto a esto, no quiere decir que la equivocación que cometí ahora la voy a cometer mañana, y mañana voy a tropezar en esa piedra y voy a pegarle a esa misma piedra. Hermano, esto es de aprender todos los días. Muchas veces vamos a tropezar en piedras de río y otra vez en ladrillo, pero en todas esas nos vamos a dar diferentes golpes, y vamos a aprender, hermanos, que esos golpes duelen. Y ahí es donde nos daremos cuenta, hermanos, que también esto es doloroso, el Evangelio. ¿Cuántos han llorado aquí en el Evangelio? Cuando el rey Usías, hermano, le cae lepra en la frente, dice la palabra del Señor. ¿Sabe, hermano? La Biblia no lo dice, pero yo me puse a pensar. Cuando, hermanos, a Isaías creo que se le dijo que le daría frente de pedernal. Y cuando dice la palabra del Señor que al profeta se le da frente de pedernal, es por el escarnio que él iba a recibir, es por la afrenta, hermanos. Cuando al hombre de Dios se le da frente de pedernal en la Biblia, hermanos, esto quiere decir que es que tenía que soportar. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando, hermanos, a Usías se le da lepra en la frente? Es porque iba a tener vergüenza hasta su muerte. Y dice la Biblia, hermanos, que la lepra le llegó a él hasta la muerte. ¿Por qué? Porque él, hermanos, cometió un acto indebido. Ahora, hermanos, cuando la persona, hermanos, el cristiano, comienza, hermanos, a caminar cegadamente, es porque el Espíritu Santo, hermanos, ha sido apagado.
Cuando nosotros, hermanos, queremos hacer lo que nosotros, hermanos, como cuando el pastor nos dice, mañana hay ayuno, nos dice, y ay, es que tengo que trabajar. Entonces ahí, hermanos, ya está nosotros como queriendo alterar, ¿verdad? Aquello. Y hermanos, y cuando ya comienzan a nosotros como a regañarnos o a decirnos cosas, ay, es que el pastor no me entiende, si yo también tengo que comer. Hermano, ahí es cuando nosotros comenzamos a alterarnos un poquito. Hace unas horas, hermanos, predicaba sobre lo que es la carne, hermano, en nuestra vida. Esta carne es perversa, hermanos. Esta humanidad, hermanos, es perversa. Dice la Biblia, aquí mismo donde hemos leído, de que esta vieja naturaleza se quiere empoderar, hermanos, de la nueva naturaleza. Y esto es lo que pasa, hermanos, cuando apagamos el Espíritu de Dios. Hermanos, ahora recordemos, hermanos, qué es lo que recibimos cuando recibimos el Espíritu de Dios en nosotros. Cuando venimos al Evangelio, hermanos, nosotros no queríamos despegarnos de lo de Dios. Cuando venimos al Evangelio no queríamos despegarnos, hermanos. El interés que había por la palabra, hermanos, eso era grande. El interés que había por aprenderse una alabanza, eso era desesperante. El interés, hermanos, que había, hermanos, por levantar la mano y sentir la presencia de Dios, eso era inquietante, hermanos. Pero conforme pasa el tiempo, como que nos volvemos haracanes y alabamos cuando queremos a Dios. Conforme pasa el tiempo, hermanos, si es que tengo privilegio, leo la Biblia. Si es que tengo que, hermanos, testificar, leo la palabra. No, hermano, muchas veces nosotros hemos apartado la presencia de Dios. Muchas veces nosotros, hermanos, lo que hemos hecho, hemos corrido, hemos echado un vistazo para atrás, y el Espíritu Santo, hermanos, lo hemos dejado quieto, arrinconado, lo hemos dejado, hermanos, ausentado. Y es ahí donde nosotros nos quejamos: ¿por qué no siento a Dios? ¿Por qué no siento la presencia de Dios? Y lloramos y le pedimos a Dios, hermanos, que volver a sentirlo. Pero lastimosamente, hermanos, esto es algo caro que cuesta. El Espíritu Santo duele obtenerlo. Me comenzó a contar, gracias, hermano, sobre su servicio en la obra de Dios en los tiempos aquellos, hermano, en sus tiempos. Y hermanos, y recuerdo que la manera, hermanos, en que me lo contaba, yo me gozaba, porque, hermanos, había, hermanos, en ella un recuerdo tan lindo, hermanos, de cómo el Espíritu de Dios, hermanos, no ha cambiado hasta el día de ahora. De cómo, hermanos, el Espíritu Santo, hermanos, no cambia porque Él no tiene estrategia. Él es santo, hermano. Él no cambia, hermano. El Espíritu de Dios, hermano, es algo leal al que le es leal a Él. El Espíritu Santo es algo real al que le es real a Él. ¿Por qué, hermanos? Porque yo recuerdo, me estaba preguntando a ella, mire, me decía, yo he ido a los cultos, me decía, la iglesia allá en la central, y qué lindo, me dice, cuando yo alabo a Dios, me dice, con toda la iglesia, yo siento lo que en los 72 sentí. Oiga, qué lindo, hermano. Esto quiere decir que el Espíritu Santo, hermanos, la palabra dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el primero y el último. Por lo tanto, en el día de la creación de la tierra, hermanos, también es el día postrero. Esto quiere decir que cuando Cristo venga, la gloria de Dios va a hacer temblar la tierra. En el día en que Cristo venga, hermanos, la presencia de Dios se hará sentir para todos aquellos que nunca creyeron al Evangelio. La gloria de Dios se hará sentir para todos aquellos que un día contristaron el Espíritu y se quedaron en esta tierra a sufrir tal juicio cual está escrito en la palabra. Ahora, hermanos, si usted se da cuenta, hermanos, el apóstol escribe a una iglesia que es rica espiritualmente. Ahora, hermanos,
Estamos hablando de iglesia que tenía, hermano, dones, tenía talento, hermano. Y si más fuera lo espiritual, ellos eran ricos en oro, hermano. Imaginen nosotros que somos acabados y orgullosos, hermano. Yo, hermano, me da temor porque nosotros, hermano, muchas veces, hermano, yo me he puesto a estudiar la iglesia, hermanos, de Éfeso, tanto como la iglesia de Filadelfia en algunas ocasiones. Y si usted lee sobre ellas, hermano, ellos tenían ríos que el oro iba como que era piedra, hermano. Ellos tenían, hermano, de dónde agarrar. Y ellos, hermano, y la iglesia de Filadelfia le dice el Señor Jesús a la iglesia de que no se le va a cerrar la puerta, porque aunque le ha costado, ellos han estado allí. Y a la iglesia de Éfeso, hermanos, le dice que ellos, hermanos, han perdido su primer amor. Y en cuanto a esas iglesias, hermanos, que se ven manifestaciones, que se veían liberaciones, que se veían milagros, aún así, hermanos, se tenía que aconsejar. Imaginen la iglesia de ahora, hermanos, cuando se aconseja a la iglesia de Éfeso, hermanos, y le dice, hermanos, estas palabras, estaban entrando a los años 70, hermanos, en el cual estaba el reinado de Nerón. O sea que no habían llegado, hermanos, a los 75 en la fuerte, hermanos, persecución. O sea, hermanos, que asustados que estaban, hermanos, apagados que estaban, y no había llegado todavía la persecución. Imagínense, hermanos, con persecución encima, con problemas encima, una iglesia poderosa, una iglesia victoriosa, hermanos, y aconsejando el apóstol Pablo que encendieran aquello que estaba en ellos. Hermanos, ahora si el apóstol Pablo estuviera en estos tiempos, ¿cuál fuera el consejo que a nosotros nos diera, hermano? Que te encendés cuando vas a ministrar, que te encendés cuando pones un pie en la iglesia, pero en la casa sos un fósforo apagado. Hermanos, ¿a quién no le ha pasado eso? Que en la casa no siente gozo del Señor. ¿A quién no le ha pasado que en la casa es amargura, hermano? En la casa, hermanos, hasta con el chucho pelea, y en la iglesia se va a gozar con todo. Hermanos, esto es algo tan tremendo, de que el espíritu es apagado muchas veces. No, hermanos, porque nos hagan mal, no, hermanos, porque a nosotros nos hicieron algo, sino que dice la palabra del Señor que los hermanos, aquello que un día nosotros dejamos, el viejo hombre se vicia en nuestra vida. Quiere decir, hermanos, que el Espíritu Santo se apaga cuando los malos hábitos carnales entran en nuestra vida nuevamente. Esto quiere decir cuando entramos al pecado, cuando entramos a tentaciones, cuando entramos en debilidades, cuando entramos en malos pensamientos.